Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Esto es Universo Deportivo. Como siempre, lo invitamos a compartir media hora todo deporte, análisis, información, el invitado del día y una nota muy especial para el día de hoy. Va a estar Osvaldo Arsenio. Vamos a hablar de deportes con un hombre que conoce profundamente las raíces del deporte de la Argentina. Osvaldo Arsenio fue nadador y fue uno de los grandes entrenadores de la natación, lo sigue siendo, pero ahora vive en Alemania y ha tomado una cierta distancia, si se quiere, con la Argentina, aunque los caminos siempre se pueden cruzar. Lo cierto es que es un hombre ligado a las raíces de la natación, que conoce esta disciplina, pero que también estuvo vinculado a la Secretaría de Deportes, con lo cual también conoce mucho al deportista integral. Vamos a hablar con él de todo lo concerniente a la realidad de nuestro deporte. Por eso en las próximas ediciones vamos a hacer el análisis de lo que fue el Mundial Juvenil, vamos a hablar de la selección argentina y por supuesto todo lo que tiene que ver con el deporte internacional. Pero eso en las próximas ediciones de Universo Deportivo. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Vamos a charlar con Osvaldo Arsenio, un hombre del deporte de la Argentina, ha trascendido la natación. Él fue nadador y por supuesto estuvo vinculado a los grandes nadadores de nuestra historia, estuvo vinculado también a la Secretaría de Deportes y tiene una visión mucho más amplia de la natación, porque abarca todo el fenómeno deportivo de la Argentina y del mundo. Gracias, Osvaldo, por haber venido. No, gracias a vos, Hernán, por la invitación. Yo le iba a preguntar cuando venía para acá pensando cómo estaba la natación en la Argentina, pero quizás la pregunta es más amplia: ¿cómo está el deporte en general en la Argentina? Bien, sí. En los últimos años me he detenido más a pensar en el deporte en general que en la natación o en algunos deportes en particular. Yo creo que el deporte en la Argentina es a veces cíclico, surgen grandes talentos, estos talentos en algunos juegos, sea panamericanos, mundiales o Juegos Olímpicos, tienen su máxima actuación. Sí. Nosotros nos ponemos muy contentos con esas grandes actuaciones, pensamos que estamos en el buen camino, pero el tema es que la mayoría de esas grandes actuaciones se basan en esfuerzos individuales que están, sí, a veces apoyados por federaciones deportivas, por la Secretaría de Deportes, últimamente también por el ENARD, pero pienso que no existe una continuidad. O sea, nosotros, después de actuaciones muy interesantes de Argentina, como por ejemplo en los Juegos de Beijing y en los Juegos de Londres e incluso en Río de Janeiro, de golpe nos caemos. Nos caemos en el medallero, en la cantidad de medallas, y también nos caemos en la cantidad de deportistas que tienen no acceso a finales o posibilidades, como nos sucede en los más recientes Juegos de Tokio. Sí. Las expectativas para París no son demasiado buenas, precisamente por esto. Hay un grupo de deportistas de recambio que veremos cómo evoluciona, pero la mayoría de los países, o todos los países que se destacan en deporte, siempre mantienen una prestación deportiva más o menos pareja, ¿no? O sea, porque trabajan en todas las edades, no trabajan solamente con algunos talentos aislados, y nosotros, desgraciadamente, tenemos que decirlo, dejamos escapar una oportunidad hermosa, que fueron los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, donde se seleccionaron más de 10.000 chicos de más de 20 deportes, con mucho talento, y mi pregunta la hago también un poco: ¿dónde están ahora esos 10.000 chicos seleccionados, ¿no? O sea, yo estoy hace ya algunos años fuera del país, estoy viviendo y
trabajando en Alemania con mi familia, pero todos estos chicos no... he visto la gran eclosión de ellos en Buenos Aires 2018 y después de la mayoría no sé qué fue. Algunos sé que se retiraron del deporte. Sí. Los tenistas quizás tuvieron un poco más de proyección. Exacto, ¿no? exacto. Sí. Hay algunos deportes en los cuales, y precisamente el tenis es uno de esos, que son más profesionales y la posibilidad de desarrollo económico hace que quizás haya una mayor continuidad. En otros es más difícil. Entonces, a partir de los 18 años, en cualquier deporte amateur, no hablo tanto de los profesionales, pero sí en los amateurs, que son mayoría y que son los que en realidad componen más que nada el medallero. O sea, alrededor del 90% de las medallas pertenecen a deportes individuales, no a deportes de conjunto, en los cuales somos muy buenos, y la mayoría de esos deportes, por supuesto, son amateurs. Es muy difícil dar el salto de ser un campeón sudamericano o panamericano juvenil o incluso un finalista mundial juvenil a la élite mundial. Son después, o sea, esto se produce más o menos a los 17 años y hay ese terreno entre los 17 y los 20, 21, donde uno se consolide internacionalmente, es muy difícil. Es muy duro el entrenamiento, muchas exigencias, también se necesita mucha inversión, muchas competencias, etc. Si no, el deportista se pregunta, ¿y para qué estoy haciendo esto? Bueno, está bien, fui campeón sudamericano juvenil, listo, conseguí lo que quería, me retiro. Y por ahí ese chico o esa chica son potenciales medallistas olímpicos y se pierden. Yo he conocido muchos que se perdieron. Le pido una pausa, Osvaldo, y seguimos la charla con Osvaldo Arsenio aquí en Universo Deportivo. Un puñado de murmullos, historias de pugilistas y soñadores. Un libro que bucea por la vida de tantos boxeadores que persiguen sus sueños detrás de un puñado de murmullos. Pedidos a universodeportivo@hotmail.com. Seguimos la charla con Osvaldo Arsenio. Pensaba en esto que me decía, ¿no?, de la natación, y en varias notas usted había hablado de esto de que era cíclico, ¿no? En un momento Nicolau, en otro momento Meolans, en otro momento Bardaj, o los nadadores de aguas abiertas que hemos tenido muy destacados, ¿no?, a lo largo de la historia, desde Iglesias hasta Damián Blaum en los últimos tiempos. ¿Cómo se puede hacer para que eso tenga continuidad? Sí, no es simple. Lo primero que tendríamos que hacer es que la natación fuera más masiva, porque en este momento hay menos nadadores federados que cuando yo nadaba. Y ojo, yo nadaba hace 50 años. Y la población se ha más que duplicado en estos 50 años. Entonces, la natación es un deporte duro, indudablemente. Cuesta mucho, como todos los deportes, pero cuesta mucho porque, bueno, a veces hablando con otros deportistas y en charlas que he tenido, sobre todo en el exterior, con deportistas de distintos deportes, te dicen, ¿no? Atletas, dicen, lo nuestro es difícil, pero lo de ustedes no ven, no escuchan. Sí. A veces los sponsors, como no tienen un traje antiflama para poner, les cuesta participar, sí, claro. No pueden respirar bien. O sea, casi todo lo sensorio, o sea, uno está con la cabeza dentro del agua, respira poco, está agitado. Entonces, es un deporte duro. Pienso que el problema de la natación
no está tanto arriba de todo, siempre van a surgir, a veces menos nadadores, a veces más, siempre van a surgir talentos. Pero el problema me parece que está abajo, o sea, abajo cuando digo en las posibilidades y en las ofertas de empezar la práctica de la natación, que son pocas. Hay pocas piletas en el país y mal distribuidas. O sea, hay quizás muchas en la capital que igualmente a veces no alcanzan porque la capital es muy grande e hiperpoblada. Claro. Exacto. Sí. Y bueno, y hay lugares en los cuales hay un déficit de piletas. Entonces, esto es realmente importante, la construcción de piletas. Pensaba mientras hablaba, Osvaldo, no debe ser casualidad que en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, el mismo Rosario, en la provincia, por esto de tener el río Paraná, el río Coronda, tan a mano, hayan surgido tantos nadadores, ¿no? Porque creo que para ellos es común tener un río con aptitudes como para poder nadar y mucha gente nada también por gusto, ¿no? en esos ríos. Sí, sí, hay provincias que son privilegiadas por la naturaleza, claro. y también incluso por el biotipo, porque bueno, me nombraste Santa Fe, Entre Ríos, bueno, todas esas provincias del litoral, la Mesopotamia, etcétera, han sido pobladas por corrientes inmigratorias europeas, y vos ves, qué sé yo, yo me acuerdo de muchos nadadores excepcionales que surgían precisamente de esas provincias, unos físicos realmente espectagulares, y que a veces les habían enseñado a nadar en el río. Claro, sí, sí. Podían luego ir a la pileta, digamos, eso es fabuloso, ¿no? O sea, porque es muy difícil transmitirla, es distinto nadar en aguas abiertas que nadar en la pileta. Pero he conocido muchos nadadores que se destacaron en el río, se destacaron en pileta y que habían tenido una enseñanza simplemente en el río. O sea, tenemos provincias en las cuales sí, realmente es muy importante digamos, la producción, por así decir, de deportistas. Hay otras que es menor, pero en esas en las que es menor, no tenemos que dejar de enseñar a nadar, sí, tal cual. Aunque no salga un solo talento. Sí, todos los chicos tienen que saber. O sea, esto es una cuestión importante. Es como cuando se habla de saber inglés, que es muy útil porque seguramente usted con el inglés se arregló para después aprender alemán y desarrollarse en Europa o en Alemania mismo, pero el inglés es una herramienta. La natación está incluso por encima, ¿no? Seguro. Como medio de vida. Seguro. Pensaba en las presiones. Y en esto que yo había preguntado sobre la situación, digamos, de los chicos cuando tienen que dar ese salto, ¿no? Ese paso adelante entre ser un deportista local para ser un deportista internacional. Delfina Piñatello, ella manifestó en algún momento ese sinsabor de tener que soportar críticas y situaciones feas, ¿no? A través de las redes sociales. ¿Qué piensa usted de esto, Osvaldo? Sí, es un tema interesante, tanto el macro tema de las presiones como el tema de Delfina Piñatello, que, bueno, yo no la conozco mucho, la vi competir, pero nunca la vi competir en Argentina, la vi en algún torneo internacional, porque cuando ella se empezó a destacar yo ya me había ido, pero las marcas que tenía eran para soñar realmente con una medalla en Tokio. Creo que, bueno, la natación es muy dura, ella se cansó, o sea, y me parece que la contención fue pobre. No alcanzó, no se hizo el suficiente esfuerzo, o por lo menos yo no me enteré digamos, de ese esfuerzo que se hizo. No en cualquier época uno tiene una nadadora que antes de los Juegos, si repitiera los mejores tiempos, puede aspirar a una medalla. Y ocurrió que en los Juegos, si ella hubiera, en los Juegos recientes,
luego de los cuales se retiró. Si ella hubiera repetido sus mejores marcas, hubiera salido tercera o cuarta y hubiera sido finalista. Y digamos que ella tuvo un periodo de casi 2 años en los cuales no progresó nada. Este periodo coincidió con un cambio de entrenador, con una caída digamos, de su voluntad, de sus ganas. También la pandemia, ¿no? Ocurrió la que pandemia, me parece que afectó sí, la pandemia a todo el mundo. La pandemia afectó a todo el mundo, sí, exacto. Sí. Lamentablemente afectó a todo el mundo. Ahora bien, como decimos, la pandemia estuvo en todos lados. Me parece quizás que la salida mejor hubiera sido que ella hubiera podido entrenar en el exterior, ¿no? O sea, en algunos lugares en los cuales ya las medidas no eran tan rigurosas y había más posibilidades, y que incluso la pandemia no pegó tan fuerte, y estoy hablando de Oceanía, por ejemplo, sí, sí. Donde había posibilidades, porque incluso el entrenador del seleccionado de Australia, que es un amigo mío de muchos años, se ofreció a que pudiera ir. Pero por eso me parece que, y sin echar culpas sí, a nadie, o sea, porque... Es delicado lo que vivimos en esta época. Usted que es un hombre del deporte de toda la vida y que tiene un vínculo con los medios de toda la vida, pero donde antes, por ahí usted sufrió una crítica de un periódico, de un programa de radio, quizás de algún periodista, pero que se podía hablar o manejar, y me parece que en esta época de las redes sociales, donde las críticas, los elogios, también los elogios pueden ser muy grandes, porque Delfina fue, en el caso de ella como de cualquier otro, pero que fue ovacionada en los Juegos de la Juventud. Pero los chicos en general, digo, que en esta época los jóvenes deportistas abren el teléfono y reciben miles de críticas o de insultos o de agravios, y eso les afecta, ¿no? Sí, bueno, yo soy un poco chapado a la antigua. Lamentablemente las redes se han abierto de una manera indiscriminada y hay dentro de las redes muchos personajes psicopáticos que si uno es una persona muy sensible, realmente lo van a afectar. Creo que hubo también algo de esto, también en el caso de Delfina Pignatello, y sí, las redes son un potenciador de lo bueno y de lo malo, ¿no? O sea, entonces, lamentablemente, y pienso que lamentablemente creo que no se dimensionó, no sé si a nivel de las autoridades deportivas que estuvieron en todos esos años en los cuales brilló esta nadadora, creo que no dimensionaron el nivel que tenía. Al no dimensionarse algo, bueno, sí, porque, ojo Hernán, que sí, Argentina no es Estados Unidos, claro, que puede ganar 150 medallas en unos juegos. Argentina puede ganar 5, 6. Claro, sí. Si no cuidás a las 5 o 6, primero te tenés que enterar quiénes son las 5 o 6 y después las tenés que cuidar. Y me parece que ahí fallamos, ¿no? Sí. O sea, en todo ese tejido. Alguien podrá decir, hicimos todo lo posible, qué sé yo, y hay cosas que vos no conocés, ojalá, puede ser, pero dentro del deporte y la natación creo que me entero de bastantes cosas. Me parece que nos faltó creatividad, frescura, algo así. Sí, entiendo, Osvaldo, y a usted al decir y al poner el ejemplo de Estados Unidos, como el de Alemania o el de Australia, que salen nadadores, digamos, en cantidad y donde los talentos florecen permanentemente,
nos pasa a nosotros en el fútbol, digamos. Se puede perder algún jugador por el camino de tantos que hay. Eso les puede pasar en la natación en esos países. Ahora a nosotros no nos debería pasar en muchos deportes, y para eso me parece que los maestros tendrían que estar, ¿no? Los que tienen el ojo, los que saben, trabajando en la Secretaría de Deportes o en el área que quieran, porque son los que tienen el ojo para detectar que esos talentos no se pierdan por el camino, ¿no? Sí, Hernán, ahí tocas un punto clave, ¿no? Me parece que si hablamos porque hasta ahora hablamos más que nada de deporte social, de que hay que si hablamos de alto rendimiento, el alto rendimiento tampoco el deporte social, pero el deporte social de alguna manera, digamos, está vinculado con la construcción de infraestructura, etcétera, de disponer de más dinero. Ahora, el alto rendimiento es técnica y ciencia, y debe haber gente que sepa. Entonces, las autoridades, en todos los países hay autoridades políticas, a veces en un ministerio, pero yo veo que se rodean de gente, claro, que conoce. Puede haber un político, claro, digamos, en la cabeza, pero exacto, después están rodeados de técnicos. Claro. Entonces, esto es claro que no puede ni debe ocurrir que en el alto rendimiento las máximas autoridades no sepan quién es quién en el deporte, y que no sepan que un equipo o una persona tiene una chance o de ser finalista o de ser medallista, y que para eso hay que decidir cuál es el camino. Sí. Y el camino es un camino técnico de competencias y entrenamiento, que significa dinero, y una inversión que debe ser hecha y inmediatamente dispuesta. O sea, porque uno no puede decir, mira, bueno, para París 2024 necesito 3 torneos este año y 3 torneos preparatorios el año que viene, con un campus de entrenamiento en la altura este año y otro de entrenamiento también en la altura el año que viene. Mira, este año no hay un mango, te doy 6 el año que viene. Y no. Sí. Eso no sirve, claro, no sirve. seguro. O sea, las cosas tienen... Entonces, por eso te digo, y es muy claro, que la inversión va de la mano también de la necesidad técnica, no de la necesidad política. Está clarísimo. Osvaldo, ¿cómo ve el futuro, el suyo y esto del deporte de la Argentina? Pues está ya afincado en Alemania, y no sé si tendrá alguna vez la intención o ese deseo de volver a participar está vinculado a la FINA, Federación Internacional de Natación, en la parte técnica, pero volver a cruzar su camino con el deporte de la Argentina. Bueno, con respecto a la Argentina, por supuesto, siempre están abiertas las puertas a que a uno le gusta que lo llamen o que le pregunten, ¿no? O sea, realmente a uno no le gusta ser ignorado. No sé si para, digamos, tener una acción en el día a día, porque yo ya tengo mis años y no sé si eso lo puedo desarrollar bien, con la efectividad que se merece. Pero sí pienso que conozco del tema como para asesorar. Y en este momento estoy, dando algunas charlas en el exterior, y estoy terminando 2 libros, uno de deportes, que ya estaba terminado, pero vino la pandemia que cambió el deporte, cambió el sentido de muchas cosas en la humanidad. Entonces le agregué, al principio iba a ser un pequeño capítulo, y ahora fue creciendo, y lo estoy terminando.
Y también estoy terminando otro libro de cuentos, bueno, traje uno que después te lo voy a dar, que fue el primer libro de cuentos que hice, que tienen que ver con el deporte. Estos no tanto tienen que ver con el deporte, sino más bien con distintas situaciones, pero siempre me gustó escribir, soy, digamos, de esa gente setentista que le decían que íbamos a los talleres literarios, claro, y a todo eso. Además del deporte, otra pasión es también la literatura. Y entonces, bueno, están listos esos libros que se agregan a otros, le tengo que hacer algunos retoques, así que bueno, por ahora estoy, digamos, ocupado en todo eso. Gracias, Osvaldo, un placer. No, gracias a vos. Osvaldo Arsenio, en el Universo Deportivo, que sigue de esta manera. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Muy bien, así llegamos al final de Universo Deportivo. Recuerde que en la próxima edición vamos a analizar justamente lo que fue la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA que se desarrolló en nuestro país, la victoria de Uruguay, la sorpresa de Israel y por supuesto lo que dejó también una actuación de la Argentina que no fue de la mejor, pero que tiene algunas cosas buenas como para valorar. Y por supuesto también vamos a hablar de la selección argentina, después de los partidos de preparación de la ventana de la FIFA que hubo en este mes de junio. Lo cierto es que empieza ahora el camino de las eliminatorias y de eso también nos vamos a ocupar en la próxima edición de Universo Deportivo. Por su paciencia, por su atención, muchísimas gracias y hasta siempre.